aquí dice fue como, ¿por qué elegiste tu carrera? ¿Cómo te ves a ti en 5 años? ¿Qué sería la parte más difícil de estar en Corea? Esta fue una pregunta muy tricky, como dicen por ahí. Como si tuvieras un examen y en el mismo día tu madre estuviera pero muy, 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 muy enferma, ¿qué harías? ¿Irías a tomar el examen y después irías a ver a tu mamá o te quedarías con tu mamá? Ir al examen sería la respuesta más correcta. Pues en mi caso particular yo no respondí, yo fui lo más sincera posible y pues cosa que cuando le conté a mi mamá como lo que había respondido fue como, pero usted no tiene que ser tan sincera cuando hace sus entrevistas. Pero pues en mi caso yo dije, pues me quedo con mi mamá. Las razones fueron muchas más largas, pero creo que no es necesario que las diga. No. Y dinos como un poco acerca de la razón por la que Corea está separada. Y ¿qué piensas? ¿Tu opinión? No, que Corea como de historia. De historia. Okay. Estudian historia de Corea. Lo que pasa es que yo en todo mi aplicación escribí que a mí me gustaba mucho la historia de Corea y que había leído mucho y todo eso, entonces me estaban probando a ver si era verdad o no. Yo creo que ellos, depende de lo que ustedes escriban en su aplicación, lo que pasa es que van a hacer su entrevista. Siempre tengan en cuenta que las aplicaciones las van a leer y la entrevista va a ser basada en su aplicación. Totalmente. Entonces me preguntaron ahí como un poquito de historia de Corea. Me preguntaron que qué haría si me diera como mamitis, homesickness. ¿Qué pensaba de mis logros académicos en secundaria? ¿Qué tipos de, cómo se dice esto? ¿Qué tipos de premios sí había recibido durante mi escuela secundaria? High school. De mi bachillerato, porque se me están olvidando las cosas. Y cómo me describiría a mí misma, qué haría si eres malinterpretada. No, espera. Sí, que si malinterpretas a alguien y te sientes atacada. Sí. What would you do if you misunderstand someone and think you are being attacked? Eso fue muy... Y también dice, what would you do if a person tells you... ¿qué haría si una persona me dice, no me gustas? Lo que pasa es que yo creo que este tipo de preguntas son más basadas como en la parte psicológica. ¿Cómo eres tú? O como, ¿qué capacidad o no? Espérate. ¿Hasta qué punto podrías soportar estar en un país extranjero a una edad tan joven? Creo que es como... Creo que sí. Para ver qué tanto uno puede aguantar. Ellos definitivamente están buscando gente que, aunque esté difícil la situación acá, aunque les toque estudiar muchos, aunque se enfermen, aunque todo, que quieran seguir estudiando. Porque el problema de ellos es, si viene gente que cuando se ponen, digamos que ya extraña mucho a la familia y se devuelven y dejan todo botado, es plata que ellos están perdiendo. Entonces, obviamente no buscan gente así. Ustedes tienen que recordar que aquí todo es del gobierno coreano, pero que si ganen una beca no significa que es completamente gratis. Esto lo pagan también de los impuestos, que por cierto son súper caros en Corea. Entonces, sientan esto lo pagan como... los coreanos, o sea, gracias a los coreanos estamos acá, básicamente. Sí, entonces... si ustedes van a aplicar a la beca, tienen que estar completamente seguros de que ustedes tienen, bueno, primero su objetivo súper claro y que van a poder ser, digamos, de que van a poder estar aquí, incluso con sus dificultades y todo, y pues graduarse. Ustedes tienen también que responder con el idioma coreano y me imagino que la universidad pues también va a ser lo mismo. Entonces, igual acá deben mantener su promedio sobre 80, entonces tengan en cuenta eso también. No es que pueden llegar acá y pierden materias y eso, porque no sé. Sí, exacto. Incluso cuando tú dejas de hacer, digamos, bien las cosas y de sacar la nota como mínima, a ti te dan un máximo de 3 avisos y al tercero te vas. O sea, literal, como te echan o como no estás respondiendo. Porque nuestro deber como mínimo sería ese, responder por el idioma y responder por las Si faltas notas. a clase, por ejemplo, te quitan 30.000 diarios. En muchas universidades... Claro que sí, es muy lento, no creo que te quiten No, nada, o sea, pero... si digamos estabas enfermo, tienes una excusa, te lo dan, pero si faltaste solo, digamos, porque te ibas a un concierto o porque, no sé, no quisiste ir a clase, si no tienes una excusa válida, te quitan dinero. Te quitan el dinero, pero
pero pues me parece que está bien porque así como que fomentan más la responsabilidad y el hecho de que nadie va a faltar por una pendejada, pues porque siempre, cuando lleguen aquí van a ver que en Corea hasta 10.000 won es dinero. Sí. Todo tiene que ser en inglés, ¿no? Con lo de las notas ustedes tienen que adjuntar como un documento como este que dice la manera en que califica su colegio. Porque pues los coreanos necesitan entender, entonces como las notas son tan diferentes, yo lo que hice fue pedirle a mi colegio, cosa que me tocó rogarles. Por eso es mejor que planeen todo con anticipación. Para que explicaran cómo era que se calificaba en mi colegio. Obviamente me la dieron en español y yo tuve que mandarla a traducir legalmente, aquí está, al inglés. Y lo mejor sería que adjuntaran eso con sus boletines. Yo adjunté los últimos boletines de mi... A ver, esas notas son horribles. Pero adjunté los últimos boletines que no tienen tantas hojas. Notas, boletines, no sé cómo le llamamos en su colegio. Son las notas. Y adjunté unas menciones de honor que tenía súper escondidas. Yo para aplicar la beca saqué todo lo que podía. Sí, tienen cosas de que promedio excelente o no sé, monitor del año, algo así. Adjunten todo, que eso sirve. Eso sirve. Yo voté una cuando fui contralora de colegio y me arrepentí. Pero ahí está. Eso todo sirve, no voten absolutamente nada. Y ¿qué más? El registro civil de nacimiento tienen que adjuntarlo. Ese no es necesario que bueno, sí, eso traduzcan también. Bueno, yo no la traduje, pero pues no sé, yo quería asegurarme porque no sabía. es mejor sí, es mejor prevenir que curar. Entonces, bueno, para los documentos de sus papás, mis papás tenían el pasaporte, perdón. Tenían, sí, yo iba a decir ahí. Tienen pasaporte, entonces como en el pasaporte la información también está en inglés, entonces lo único que hice fue adjuntar eso. Pero en el caso de que no tengan el pasaporte, yo digo que sería adjuntar la cédula con una traducción oficial también, en caso. Aunque eso igual en el registro de nacimiento, ahí aparece todo. Yo digo que no traduzcan las cédulas, adjunten las cédulas, pero traduzcan el certificado de nacimiento, que es en donde aparecen quiénes son sus padres y de qué nacionalidad son. Entonces ahí está todo, para que no gasten dinero. El inglés y... Ya, creo que eso es... hasta ahí quedaremos con lo de los documentos. También hay muchos que preguntan... traducen todo, traducen absolutamente todo. Que cómo se escribe ahí, por ejemplo, el personal statement, o que cómo se escribe el study plan. Está escrito ahí, te dicen que escribas, te dicen, o sea... Lean, por favor, lean. Sin mentirles, aquí dice como study plans to improve foreign languages, Korean, English. Oye, perdón. Plan de estudio para mejorar los idiomas extranjeros y bueno, lo que requieren... Como coreano, inglés. Requeridos para tomar sus estudios, su carrera. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 6 meses aquí en Corea? Bueno, antes de venir a Corea yo dije que a mí no me iba a dar duro eso nada, porque yo sabía que era lo que quería y yo ya había probado comida coreana y pues que el cambio no iba a ser sino estar en otro país. Mentira. Primero, el cambio más duro fue la comida. No esperé que la comida me fuera a dar tan duro. Extraño todo. En sí. Coman, aprovechen a comer todo porque yo pensé que a mí no me iba a hasta la sal. nada. Entonces, acá hay sal, obviamente, pero aquí no le echan sal a nada. El caso, a muchos la comida no les da duro. A mí no es que no me guste, me gusta, la puedo comer. Yo pienso que uno llega y cuando yo llegué a mí no me dio duro. Yo era como, bien, o sea, puedo comer comida, o sea, no pasa nada. Me dio duro. Y después de 6 meses estaba como, ya no quiero ver comida coreana, o sea, ya estoy cansada. Uno siempre va a extrañar la comida de su tierra, eso... el que diga que no, como yo, que lo pruebe, porque sí, No, sí. Es lo primero que me dio como así, súper duro. Con todas las clases. Bueno, en tu caso, digamos que tú ya sabes algo de coreano, ¿cómo han sido tus clases? Porque estamos en diferentes universidades, sí. Entonces... Pero como que la metodología es similar. En mi instituto estudias 3 meses y tienes
2 semanas de descanso, de vacaciones. ¿Es difícil? Pero me parece que funciona mejor porque estás estudiando continuamente. Aquí hay muchas universidades que te dan vacaciones de 1 mes y medio, pero todos sabemos aquí que en vacaciones nadie va a estudiar. De lo cansados que están, nadie va a tocar un libro en sus vacaciones. Ella está en vacaciones ahorita y mírenla. Sí, no va a pasear a Busan. No, pero es que solamente son 2 semanas, eso ya es diferente. El caso es que ustedes tienen, el curso sí es bastante intensivo, siempre es como que llegues de estudiar a estudiar. Y básicamente su vida va a ser coreano, 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 coreano. Everywhere. Obviamente pueden como manejar su tiempo y sacar tiempo para todo. No es Sí, que obvio, ay, van sí, a ya. viajar, Sí. van a conocer gente, van a salir, pero... Hay tiempo para todo, pero pues digamos que sí es bastante, por lo menos para aquellos Pesado. que vienen aquí con 00 coreano, es muy duro. Lo Incluso sé, si para mí, personalmente lo sé. sí, para mí que yo ya llevaba, digamos, un tiempo estudiando coreano, cuando yo empecé a ver que habían tantas cosas muy raras en su estructura y en su gramática, yo, sí, es duro. Especialmente toda esa gramática que se parece, que Es es que- 80% igual a otra, pero Sí. solo un 20% En el es coreano diferente. hay como, no es como en el Malditos. español, bueno, que hay como 1000 palabras para una cosa, en el coreano es como 1000 gramáticas para decir algo, entonces creo que es más difícil. No, igual, por eso. acá hay palabras que describen el sonido de la caída de las gotas del agua del árbol, o sea, Del trueno, y hay un verbo para romper algo duro y un verbo para romper algo suave, entonces no es lo mismo romper o Un no sé, vidrio. un vidrio con un borrador, entonces sí, eso es como lo más difícil. Y en cuanto también, bueno, familia también extraño mucho, pues porque siempre estaba Tus la perros. mamá, de que, ay, le tengo el almuercito, ay, desayuné tintico. fruta, a qué horas llega, para dónde va. Bueno, esas cosas no me hacían falta en Colombia, pero ahorita sí me hacen falta. tus perros. Y sobre todo mi perro. Es que mi mamá se ríe porque ella cree que yo no los extraño a ellos, pero yo digo que después de mi perro los extraño a todos. Mi perro es el primero. Eso ha sido muy duro. Y como en Corea, bueno, en Corea Acá no hay perros callejeros. sí, ¿No? pero Acá hay hay gatos. gatos callejeros. Aquí los perros Muchos de gatos Corea callejeros. son los gatos, de verdad. Muchísimos. No ves casi perros y los perros Yo que nunca he ves. visto un perro callejero. Nunca, yo tampoco he visto un perro callejero. Todos son gatos. Pero son, no se acerquen mucho. Como tú viniste y estábamos en invierno y ahorita estamos en verano, ¿qué piensas de los climas? El clima es una locura. Bueno, primero yo llegué a un clima que nunca había experimentado. Colombia, bueno, digo, Bogotá es un poquito frío, pero no iba a llegar a -5. Bogotá no es nada. Entonces, Menos cuando 5. Y eso que cuando ella llegó, ya se estaba acabando se el estaba invierno. acabando. O sea, ya no llegó a los menos 25 Todavía que tengo nosotros un llegamos. invierno que sobrevivir y ese invierno va a estar muy duro porque yo no sé. bueno, Chocolatico caliente y cobijas, cuando querida. yo llegué a mí se me quemó la piel. Aquí Uy, se me se quemó reseca todo. muchísimo, se reseca hartísimo. Es terrible. Y bueno, ya después, ahorita estamos en verano. ¿Y ahora cuál es el problema? Verano es muy caliente. Mi familia es de tierra caliente y pues uno va y los visita y todo, pero 2 semanas, y eso, que allá no hay tanta humedad. Aquí tú sales y enseguida, ni siquiera al minuto, al segundo, tú ya estás todo pegachento. Y yo creí que eso era una exageración. Yo dije, ¿eso qué va? Ese clima no puede ser más caliente que el de Colombia, bla, bla, bla. Lo que pasa es que aquí, digamos, puede alcanzar un máximo de 35, bueno, ni siquiera como de 31 grados, pero se va a sentir muchísimo más caliente porque hay muchísima humedad. Muchísima. Y bueno, pues eso Sudamos demasiado. a mí no me hablen de sudor, ella quiere hablar de sudor conmigo y como que no hay comparación. Entonces, Es que sudamos mucho, pero no. yo sudo es acá un poquito y ella suda todo. Sí, mientras que yo estoy aquí chorreando la gota, aquí, ay, te Pero acabas ya de se está bañar, acabando, no te te acabas de preocupes. bañar, Nos no. queda un mes de verano. No, ya se está acabando afortunadamente, aunque el clima en verano es delicioso por la noche. En la noche, nosotras ahorita son como las 6 de la tarde, ¿sí crees? Sí. 7. Son las 7 y ya, o sea, dijimos, grabamos esto y nos vamos a la playa. Sí, porque ya Porque que en la no. noche es rico. delicioso el clima. Ya más temprano, no te sales, no salgas, No quieres no, salir, no. o sea, hace muchísimo calor. Sí. Y no sé, ¿qué consejos le darías a las personas que
que quieren aplicar este año o que piensan aplicar en general? Yo digo que ¿Mejor consejo que les darías? no tengan miedo de aplicar. Yo también estaba muy asustada porque igual, por ejemplo, cuando yo fui a la entrevista yo conocí a varias chicas que habían estudiado inglés en el exterior y que venían de colegios privados, tenían mejores notas que yo, porque pues antes de la entrevista pues alcanzamos a hablar un poquito. Pero si ustedes demuestran que de verdad quieren venir, que tienen su proyecto bien planeado y demuestran esas ganas, ustedes lo pueden conseguir. Otro consejo también, todo con tiempo. Lean la aplicación al derecho 2, y al 3, revés. 4, las veces que sea Subrayen, necesario. rayen. Yo incluso imprimí varias aplicaciones porque dije, rayo esta, la voy llenando, miro cómo es todo. Traten de que sea lo más perfecto posible. Revisen antes de entregar esos documentos una y otra vez. Asegúrense de que todo esté completo, asegúrense de que todo esté bien escrito y ya. Si van a aplicar por universidad, recuerden que solo es una universidad y pues como tienen que enviarlo a Corea, revisen por favor que tengan todos los papeles porque el envío es bastante costoso. Entonces, sí, igual lo mismo, si aplican por embajada, una vez lo envíen, ya te queda adentro. No puedes decir como, ay, se me olvidó esto, que si me devuelven los... No. Bueno, sí, y ya. Yo también voy a abrir un canal. Sí, ella también está por abrir un canal. Entonces después yo les estoy avisando por la página de Facebook para que también la visiten. Sí. Y probablemente después, no les prometo nada porque como les digo, estamos en ciudades diferentes, pero después de pronto podemos hacer un live o algo así para resolver las preguntas que tengan, dependiendo de cuántas preguntas nos dejen en los comentarios de aquí abajito. Entonces dejen muchas para que ella las pueda resolver todas. Pero acuérdense de leer súper bien todo, por favor. Sí, por favor. Miren, nosotros de verdad queremos ayudar. De verdad. De verdad lo hacemos y tomamos el tiempo para grabar esto, para ayudarles. Pero por favor lean. O sea, no queremos que ver preguntas como necesito el inglés. Es algo que ya estamos resolviendo. Por favor, si no les quedan cosas claras, pueden entonces volver a revisar este video y ya checan exactamente qué es lo que necesitan. Entonces, por favor, lean muy bien y mucha suerte a todos los que ya empiezan a aplicar. Sí, suerte. Ya, probablemente, bueno, creo yo lo subo apenas pueda, pero entonces yo creo que las aplicaciones apenas salen, o si no están por salir cuando suba este video. Entonces, tengan mucha paciencia, por favor, porque también esto es de paciencia. Es difícil, pero créanme, es de muchísima paciencia. Vale mucho la pena. Paciencia, sí, vale muchísimo la pena. Y bueno, cualquier cosa en febrero, nos vemos aquí en Corea. Nos pueden conocer si quieren. Sí. Y bueno, muchas gracias a todos por todos esos comentarios tan bonitos que me dejan en el canal. Voy a tratar de seguir haciendo videos, pero ténganme paciencia porque ya estoy a punto de comenzar clases y la verdad no sé cómo es, pero siento que voy a estar muy ocupada. Entonces, tengan de mucha paciencia, pero sí voy a seguir haciendo videos. Si les gustó el video, dedito arriba. No olviden dejar todas sus preguntas aquí para la señorita abajo. Y bueno, también se pueden suscribir a mi canal. Luego les estaré dando el canal de Cami para que también se suscriban a su canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.